Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, programa 404, jueves 8 de abril del año 2021. Gracias por estar de vuelta a nuestro segundo segmento. Gracias también a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Gracias especiales a quienes se siguen sumando a nuestra plataforma permanente de comunicación, facebook.com/delaraftv. Esa es mi página en Facebook. Denle me gusta y manténganse en comunicación conmigo personalmente para sus datos, sugerencias, reclamos, informaciones, pruebas, réplicas, etcétera. Pero ya estoy plenamente disponible. Los guisos del chavismo por América Latina, al grito aquel de la espada de Bolívar, la alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, lo que caminaba era la corrupción cochina y asquerosa del chavismo, porque Chávez era un gran corrupto. Pero Chávez, además, fíjate, mira, Chávez no solamente era un corrupto, sino que era el peor tipo de corrupto, que es el corrupto corruptor. Es decir, el que sabe de qué pata cojean o cómo corromper a alguien, y a través de los usos de la corrupción se metía para robarse el juego. Ese es Chávez. Bueno, ese era, porque se murió y no volverá. Ese era Chávez. Y a ese fue el Chávez que padecimos durante muchísimo tiempo. Utilizando el dinero de PDVSA, el dinero de todos los venezolanos para ganar indulgencias con escapulario ajeno, para imponer el modelo político que promovía, que no es otra cosa que la disolución de la democracia, que la disolución de la república, que las autocracias. El objetivo de Chávez era llevar a su organización, convertir esa fuerza política que tuvo en una organización del crimen transnacional y llevarla a apoderarse del mundo. Eso era lo que buscaba Chávez. Y mira, lo logró. Lo logró. Vamos a ver algunas cositas para darnos cuenta. Fíjense ustedes. Cuando entramos, por ejemplo, en Nicaragua. Bueno, uno de los grandes secuaces de Hugo Chávez, Daniel Ortega. Este tipo chico que no se muere, el maldito, ¿vale? Daniel Ortega, que, bueno, gasta mucho en tinte, como pueden ustedes ver. Es como, bueno, 50 años jodiendo. Cuando el tipo regresa al poder, Hugo Chávez salió, por supuesto, a ampararlo. Porque el control de Centroamérica era fundamental, es fundamental para el chavismo por ser una ruta de narcotráfico. De tal manera que bien temprano, al momento del regreso de Daniel Ortega al poder, Hugo Chávez garantiza a Nicaragua el suministro de petróleo subvencionado. Gracias a eso, por supuesto, Nicaragua siempre estuvo del lado de Hugo Chávez. Hasta el punto de inaugurar una refinería venezolana en Nicaragua. Eso lo vimos. La gente que cree que la hermandad entre Venezuela y Nicaragua es una cosa que nace por qué sé yo qué sé yo cuáles,
vinculaciones sentimentales entre el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense, están equivocados. Ahí lo único que había era corrupción. Corrupción a favor de el chavismo y del sandinismo. Hugo Chávez y su carnal. El presidente venezolano ya se encuentra en Nicaragua para firmar nuevos convenios estratégicos. Tenemos las imágenes en vivo, en directo, desde la capital nicaragüense, desde Managua. Es recibido por el propio presidente de este país. Claro, porque si algo hizo Hugo Chávez con Daniel Ortega fue utilizar Centroamérica, utilizar Nicaragua para dañar a los países vecinos, para fastidiar a Panamá, para intervenir en El Salvador, para aprovecharse de Honduras, para aprovecharse de Guatemala, pero sobre todo para utilizar como base de operaciones del narcotráfico toda la región. Y Daniel Ortega tiene mucha experiencia en eso porque él anda en eso desde los años 70. Está perfectamente claro cuáles eran los objetivos de ambos. Seguir empobreciendo a sus poblaciones y seguirse enriqueciendo ellos y sus camarillas, sus asociados, los sinvergüenzas que a su alrededor estuvieron durante tantos años. Y eso en el caso de Nicaragua, pero en el caso de Bolivia también. Fíjense que Evo Morales, la viuda legítima de Hugo Chávez, la viuda legítima de Hugo Chávez, ¿usted no se acuerda cómo lloró Evo Morales en ese velorio? O sea, la viuda legítima para el momento de su muerte era... Solamente 2 personas lloraron de verdad ese cadáver, pero con sentimiento, o sea, sintiendo que habían perdido algo que jamás recuperarían. Evo Morales y Piedad Córdoba son los únicos que lloraron de verdad. Los demás simularon, pero con Evo Morales se vio, por supuesto, lo que fue el financiamiento de un proyecto político de verdad grosero. Desde su arranque, cuando, por ejemplo, se anuncia que Venezuela, Bolivia y la Argentina de Kirchner, sellaron una alianza estratégica de productores de gas, con la cual amenazaban la continuidad de la española Repsol y la brasileña Petrobras. Después de 15 años, debemos decir, simple y llanamente, mentira. Mentira. No lo lograron. Lo que hicieron fue robarse los reales. Nunca lograron ese objetivo. No pudieron lograrlo. Ahí siguen las transnacionales. Porque ellos lo que hicieron fue montar unas bodegas para robarse los reales, estos delincuentes, estos ladrones, estos cleptómanos. Dígame Evo, Dios mío, que tiene todos los vicios que tiene. Cleptómano, cocainómano, pedófilo. Una cosa impresionante. Bueno, igual que Daniel Ortega. Bonito que Daniel Ortega. Es hipócrita. Bueno, y lo tumbaron. Y el otro se murió. Y el otro también se murió. No queda nada de ellos, Dios mío. Fíjense, vamos a llegar aquí a la revisión del echa para adelante. No, pero mira la felicidad de estos tipos. Ellos fueron felices, de verdad, ¿viste? En su relación, no se puede negar. Pero fíjense, en esa supuesta alianza que ellos iban a sellar, recoge la prensa de la época que el primer acto internacional de Evo Morales, tras jurar como presidente en enero de 2006, fue firmar una alianza estratégica con Venezuela que incluía la entrada de la petrolera estatal venezolana PDVSA en el mercado de los hidrocarburos bolivianos. Y el segundo fue anunciar la renegociación de los contratos con las empresas de hidrocarburos extranjeras, entre ellas la española Repsol, con quien firmó en noviembre de 2006 nuevos contratos revisados. ¿Qué logró Bolivia con todo eso, pasado todo este tiempo? O sea, ¿para qué le sirvió a Bolivia todo eso? A Bolivia no le sirvió de nada. A Evo Morales le sirvió de mucho, porque ese bastante dinero que se robó. Y al chavismo también, porque al final todos esos proyectos faraónicos que de lucha contra el imperio ni jodieron al imperio, ni acabaron con las situaciones de inequidad en esos países. Lo que hicieron fue cortar los bolsillos de los que propusieron esos planes. ¿Sabes la verdad? ¿Sabes la verdad? Pero bueno,
ellos se cansaron de meter embuste a la gente y la gente se cansó de creerle. Fíjate que no se ha terminado esa sinvergüenzura. Todavía hoy siguen Venezuela y Bolivia fortaleciendo sus supuestas alianzas en materia energética. Bueno, y ahora más que tienen ese gobierno neoevista. Pero Evo siempre tuvo en Venezuela quien lo aplaudiera, porque bueno, Nicolás quiso quedarse también con los afectos de Evo Morales en su momento. Lo intentó, lo manejó. Además de eso, recuérdese que a quien Chávez mandaba a mover la chequera en cada uno de esos países, cada vez que había necesidad, era a su canciller Nicolás Maduro. Si alguien era conocido en la nomenclatura chavista fuera de Venezuela a nombre del chavismo, además de Hugo Chávez, era Nicolás Maduro, que era su enviado a todas estas actividades. No había a Maduro disfrazado y a Evo Morales siempre sonriente. Porque Evo Morales cuando se sentaba al lado de los chavistas se reía mucho, obviamente, porque era quienes lo mantenían. Ni más faltaba. Ni más faltaba. Ellos han seguido con sus arreglos, siguieron durante mucho tiempo con sus sinvergüenzuras hasta que los tumbaron, obviamente. Y hay unos que son más callados, como Nayib Bukele, por ejemplo. Pero Nayib Bukele, cuando fue alcalde y cuando fue del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, un frente de guerrilleros, recibió 1.9 millones de dólares de la empresa Alba Petróleos, Albapes, a través de una empresa para realizar determinado tipo de inversiones. Estamos hablando de unos carajitos que son ladrones desde su más tierna edad, pero se hacen los millennials, se hacen los yo no fui, se hacen los miramelindo, se hacen los pispiretos, ay, se hacen un selfie, no se ponen corbata porque son la nueva política, pero roban más que la vieja política. Cuando uno ve la actuación de estos muchachitos, bueno, imagínense ustedes cómo será de corrupto Nayib Bukele, que tiene de asesor nada más y nada menos que a Lester Toledo, el rey del latrocinio de la asociación para delinquir llamada Voluntad Popular. Pobre Salvador, en manos de quienes cayó. Imagínate tú. Imagínate tú, Dios mío, en manos de Lester Toledo. Dios mío, ¿qué habrán hecho los salvadoreños para merecer semejante castigo? Pero atención, que el chavismo, con Chávez y sin Chávez, cuando se afana, esto que hace el chavismo ahora recientemente, de regalarle unos respiradores al país tal, de regalarle tratamiento al país tal, porque hay la solidaridad, porque ellos sí son solidarios en medio de una situación en la que en Venezuela estamos en medio de un desastre. ¿De dónde salió eso? De Chávez. Chávez es el fundador de eso. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Chávez le regaló combustible para la calefacción a los Estados Unidos? Regalado. Vamos a ver este recuerdo, porque como hay gente que se le olvidan las cosas. 5. El congresista José Serrano invitó a Hugo Chávez a visitar el Bronx, donde el líder venezolano fue inspirado a fundar un programa que dejó un legado duradero en la zona. Primero, a través de Citgo, la subsidiaria estadounidense de petróleos de Venezuela, Chávez proveyó aceite de calefacción gratis para ayudar a los pobres a aguantar los inviernos fríos de Nueva York. Estamos recibiendo todo este combustible gratuito que ha sido de gran ayuda para mi familia y mis hijos. Gracias a este combustible vamos a pasar un gran invierno. Este programa pronto se expandió del Bronx a 25 estados. Durante 2011, el programa ayudó a 390,000 personas por todo el país. Entonces imagínense ustedes que en los Estados Unidos y en estos países que tienen invierno, es mentira que la gente se muera de frío si no tiene para pagar la calefacción, porque hay distintos programas de ayuda para pagar la calefacción. Normalmente tú la pagas a posteriori. Doy un ejemplo, ¿no? Estamos ya terminando el invierno. Aquí llega la factura del exceso de consumo que tú hayas tenido de tu cupo. Tú tienes un cupo, ¿no? Según el número de habitantes que tienes en tu casa y el metraje de tu casa, tienes una tarifa. Bueno, una tarifa plana.
Usted va a pagar, por ejemplo, 30 euros al mes de electricidad. Esa es su tarifa. Si resulta ser que al fin de año, cuando te suman todo, se dan cuenta que tú consumiste más de lo que esa tarifa plana te permitía, te cobran el exceso. Pero si consumiste menos, te dan a la diferencia a tu favor. Muchas veces, sobre todo cuando los inviernos son muy fríos, que uno consume más calefacción porque prendes más, evidentemente, sí, bueno, tu sistema de calefacción, sea gas, sea eléctrico, por supuesto que vas a tener mayor consumo. A mí me pasó ahorita con la electricidad, pero no por la calefacción, sino por la electricidad, porque el verano aquí fue tan fuerte, bueno, el verano fue fuerte, yo no consumía entonces más con el aire acondicionado. Entonces, por supuesto, te aumenta, ¿no? Te aumenta el consumo y te toca pagar una diferencia. Que lo pagas posteriormente, lo pagas a crédito. Bueno, en el caso de los Estados Unidos hay distintos programas para que la gente no se muera de frío dentro de su casa. Y además de eso, la gente trabaja. Y cuando tú trabajas, tú dentro de lo que tú trabajas, tú tienes tus prioridades establecidas. Si a ti no te gusta pasar frío, tú tienes guardado lo que vas a gastar en calefacción y te sabes administrar. Y bueno, tendrás que escoger. Hay gente que tiene que escoger, porque es mentira que en todos los países la gente es rica. Y hay gente que tiene que escoger entre pagar Netflix, pagar cable, a pagar la calefacción. Hay gente que tiene que escoger entre, qué sé yo, comprarse una nevera nueva y comprar un aire acondicionado. Hay gente que tiene que tomar esas decisiones. Bueno, a Hugo Chávez le pareció bueno, pues, en ese ánimo venezolano de intentar resolverle el problema siempre a los demás sin pensar en los problemas propios, que cónchale, que pobrecitos los pobres de los Estados Unidos, vamos a darle combustible gratis para que no se mueran de frío. Nadie se lo estaba pidiendo. Y visto los años pasados, me pregunto yo, ¿qué ganó Venezuela con eso? No, que fueron beneficiadas 300,000 personas. Ajá, y esas 300,000 personas, ¿qué han hecho por Venezuela? O sea, ¿qué ganó Venezuela con eso? Ni ganaron nada ellos, que igual ellos iban a pagar su calefacción, igual iban a pagarla. Ni ganamos nada nosotros como venezolanos. Bueno, eso era el chavismo. Eso era el chavismo. Andar regalando, don regalón y dinosaurio. Y finalmente se murió. Y no volverá. Nosotros sí volvemos mañana como fuera de orden, pero hoy es jueves de Daniel Lara Farías en Agárrate. Así que no se pierdan el Agárrate de hoy, donde estaré con Patricia Poleo otra vez comentando el acontecer de la semana. Bueno, de 2 semanas, porque tengo 2 semanas sin hablar con Patricia. Nos vemos esta noche en Agárrate también y mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces.